Elaboración de suspensiones orales farmacéuticas. Presenta equipo número 3, compuesto por Campos Medina Street, Plasencia Contreras Osvaldo Daniel, Orozco Jacobo Anadelia, Ciordia Arriola Fabiola y Ciordia Arriola Regina. Conceptos y aplicaciones. Las suspensiones orales farmacéuticas son sistemas dispersos heterogéneos. Consisten en una dispersión de partículas insolubles de un sólido en un líquido. Responden a necesidades como dificultad de ingestión por parte del usuario, cuando se cuenta con un principio activo insoluble. También cuando la estabilidad del activo en disolución es limitada, se recurre a una sal insoluble. Asimismo, eleva la superficie de contacto en el medio gastrointestinal. Las suspensiones están formadas por dos fases. La fase externa, continua o dispersante, que corresponde a la fase líquida o semisólida. Y la otra fase, la interna o discontinua, esta corresponde a la fase sólida de partículas insolubles. Suspensión ideal. Sería una suspensión ideal cuando ésta tiene la estabilidad necesaria para que no ocurra agregación entre sus partículas y éstas permanezcan uniformemente distribuidas en el medio de dispersión. Sin embargo, en la realidad esto no sucede. Conforme pasa el tiempo, la suspensión se sedimenta, pero sin embargo se busca que el diseño en la preformulación se consiga la mayor estabilidad posible. Características de la suspensión estable. Debe permanecer homogénea durante cierto tiempo mínimo. Este tiempo mínimo sería entre la agitación del recipiente y la retirada de la dosis correspondiente. El sedimento debe poder resuspenderse con facilidad al agitar. La viscosidad debe estar bien equilibrada, que facilite la dosificación, pero dificulte la sedimentación. El tamaño de partícula debe ser pequeño y homogéneo. Esto proporciona una textura más agradable hacia el consumidor. Formulación de suspensiones. Procedimiento general. Aquí mostramos un ejemplo de un procedimiento general para preparar suspensiones. Se trabajan por separado la fase dispersa y la fase continua. La fase dispersa es importante reducir el tamaño de partícula del activo. A nivel industrial pasa por un tamizaje para asegurar que la partícula sea homogénea y del tamaño deseado. Posteriormente se humecta. Mientras, en la fase continua preparamos el vehículo estructurado y se realiza la disolución del resto de los componentes. El vehículo estructurado se prepara con un agente suspensor, el cual se va a agregar a la fase dispersa que tenemos en humectación. Posteriormente, se agregan el resto de los componentes y se completa el volumen deseado con agua o bien con jarabe simple. Incorporamos todo, se realizan correcciones de pH y correcciones organolépticas. De aquí pasa a mezclarse en un agitador y posteriormente en un molino coloidal. Componentes de la formulación. Los componentes que podemos usar en las suspensiones son variados de acuerdo a las características finales que deseamos obtener y en base a nuestro principio activo. El principal componente es el principio activo con la característica de que sea insoluble. Se usan agentes humectantes, viscosantes, agentes floculantes, tensoactivos, conservadores, reguladores de pH, electrolitos, colorantes, saborizantes y antioxidantes. Dentro de los aparatos y equipos a utilizar, se utilizan homogenizadores, molinos coloidales, molinos de martillos, bolas o cuchillas para reducir el tamaño de partícula de nuestro principio activo, así como agitadores. Un ejemplo es el Ultraturrax a nivel planta piloto. Formulación a nivel laboratorio. A continuación les mostraremos un ejemplo de una fórmula de albendazol. Como agente humectante se utilizará glicerina. Para preparar el vehículo estructurado, los siguientes componentes: goma santana como agente suspensor, sacarosa como espesante y como edulcorante, ácido cítrico como acidulante, sorbato de potasio como conservador y agua destilada para completar la cantidad necesaria. Las cantidades para preparar 250 mililitros de la suspensión oral son las siguientes: 20 gramos de albendazol, 35 mililitros de glicerina, 0.375 gramos de sorbato de potasio, 1.5 gramos de goma santana, 0.375 gramos de ácido cítrico, 28.5 gramos de sacarosa y cantidad suficiente de agua para completar. Dentro de los materiales y equipo,
De materiales necesitaremos mortero y pistilo, papel aluminio para pesar, 2 vasos de precipitados de 600 mililitros, 2 vasos de precipitados de 10 mililitros, 2 vasos de precipitados de 250, una probeta de 100 mililitros, un matraz aforado de 250, 3 varillas de vidrio y un agitador magnético. Dentro de los equipos requeridos tenemos una placa de calentamiento con agitación, balanza analítica, balanza granataria, agitador ultraturrax y molino coloidal. Procedimiento de elaboración. Elaboración del vehículo estructurado. Se pesan previamente todos los componentes sólidos en hojas de papel aluminio. En un vaso de precipitados de 250 mililitros se añaden 100 mililitros de agua purificada y se agregan 0.375 gramos de sorbato de potasio. Se agita con varilla de vidrio y se marca como vaso número 1. Se lleva a placa de calentamiento, se calienta suavemente, se coloca agitador magnético y se añade al vaso 1 poco a poco 1.5 gramos de goma Santana. Se incorporan aquí mismo 0.375 gramos del ácido cítrico y 28.5 gramos de sacarosa, así como el resto del agua para completar 150 mililitros de la preparación. Continúa en agitación hasta integrar todos los componentes. Se retira de la placa y se deja reposar. Humectación del principio activo. Se coloca el albendazol en un mortero grande y se reduce a polvo fino. Posteriormente, en el mismo mortero se agregan 35 mililitros de glicerina y se mezclan con el pistilo hasta conseguir una pasta homogénea. Posteriormente, se añade poco a poco los 150 mililitros del vehículo suspensor estructurado al mortero hasta tener una pasta homogénea. Se transfiere al vaso de manufactura de 250 mililitros y se añade agua. Se transfiere a un matraz aforado y se completa el volumen de 250 con agua purificada. Una vez completado el volumen, se mide pH, de ser necesario se realizan ajustes y se revisan características organolépticas.
Ahora pasamos a las operaciones unitarias en la elaboración de esta suspensión oral. ¿Cuáles son? Reducción del tamaño de partícula, fluidización del sólido mediante corrientes de aire al mezclador. Esta solo aplica a escala industrial. Agitación, mezclado, transferencia del fluido por tuberías también en escala industrial y homogeneización. Pasando a la reducción de tamaño de partícula, esta consiste en fragmentar un sólido seco en unidades de menor tamaño que las originales. Cuando los fragmentos obtenidos son de pequeño tamaño, ya sea micras o pocas micras, el proceso se denomina micronización. También hay que destacar que al disminuir el sólido de tamaño aumenta su superficie específica, aumentando también el número de partículas. La operación unitaria tiene como objetivo incrementar la superficie específica de partículas, ya que existen incrementos notables en su biodisponibilidad. Así también que existe una distribución homogénea del fármaco en la forma farmacéutica sólida con dosificación baja y dotar a los sólidos de una granulometría similar, ya que aumentamos su esfericidad para evitar la segregación en las mezclas. También así dotamos de esfericidad a las partículas, facilitando su manipulación, ya que es lo que se requiere en este proceso. Sus inconvenientes, durante la molienda aumenta la temperatura, lo que influye si hay un principio activo termolábil. En este caso el albendazol no lo es. Al aumentar la superficie tiene peores propiedades de flujo. Esto afecta si quisiéramos hacerlo en una forma farmacéutica sólida como una tableta, pero en este caso no afecta mucho. Y es más susceptible al ataque por agentes atmosféricos. Entonces a la hora de la elaboración tenemos que cuidar de que estos no afecten nuestro principio activo. La siguiente operación unitaria, que sería la fluidización. En un lecho de partículas con flujo ascendente, como lo vemos en la imagen de la derecha, la circulación de un gas o un líquido a baja velocidad no produce movimiento de las partículas. El fluido circula por los huecos del lecho perdiendo presión. Esta caída de presión en un lecho estacionario de sólidos viene dada por la ecuación de Ergun. Y si se aumenta progresivamente la velocidad del fluido, aumenta la caída de presión y el rozamiento sobre las partículas individuales. Se alcanza un punto en el que las partículas no permanecen por más tiempo estacionarias, sino que comienzan a moverse y quedan suspendidos en el fluido, es decir, fluidizan por la acción del líquido del gas. Como les comentaba, esta operación unitaria se aplica a escala industrial para transportar el principio activo ya reducido entre su tamaño de partícula. La siguiente operación unitaria sería el mezclado, el cual es aquella que permite producir una distribución al azar de las partículas dentro de un sistema. También puede entenderse como un sistema ordenado en el que las partículas presentan un patrón a unidad repetitiva, el cual sería una mezcla ordenada, lo cual buscamos en este caso. A la imagen de la derecha podemos ver un mezclador en el cual vienen todas sus partes, desde el motor, la alimentación del principio activo y de los demás componentes de la fórmula. También tiene sus baffles para evitar fricciones, una chaqueta de enfriamiento, la cual nos permite regular la temperatura, y el agitador como tal. Hay de diferentes formas, en este caso son de paletas, y como tal la salida del producto ya mezclado. Enseguida está la agitación, la cual es una operación que crea o acelera el contacto entre dos o varias fases. La agitación se refiere a forzar el fluido por medios mecánicos para que adquiera un movimiento circulatorio en el interior de un recipiente, en este caso del mezclador como tal, pero estaríamos hablando de la agitación, la cual no es igual al mezclado. En resumen, agitación se refiere al movimiento inducido de un material en forma específica, generalmente con un modelo circulatorio dentro de algún tipo de contenedor. Como podemos ver, representa el gráfico el movimiento circulatorio mediante los agitadores, y como tal está la alimentación y la salida del producto ya agitado. Para terminar con las operaciones unitarias, vendría a cabo la homogeneización, la cual es una operación unitaria llevada a cabo mediante la reducción del tamaño de las gotas de la fase dispersa por aplicación de grandes fuerzas de cizalla. Cabe destacar que esto es ya mezclado y agitado, por ende el producto intermedio. Se entiende también como la reducción de los gradientes de concentración de las diferentes propiedades físicas del sistema, o sea, estamos homogeneizando todas las partículas, ahora ya no solo del polvo inicial, sino de la suspensión, y se lleva a cabo mediante homogeneizadores de presión o homogeneizador ultrasónico, y se lleva a cabo mediante alimentación de la suspensión y un anillo de impacto, el cual mediante el contacto con la válvula va a ocasionar que se homogeneice el
el producto, el cual pues también tendrá una salida con la cual recibiremos para su posterior envasado, etiquetado y comercialización. Especificaciones farmacopeicas de producto terminado. Estas se deben de hacer de acuerdo a lo que dice la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, 11ª edición del 2014. De acuerdo a la Farmacopea, el albendazol en su forma de suspensión oral contiene no menos del 90% y no más del 110% de la cantidad de albendazol indicada en el marbete. De acuerdo a su aspecto, pues debe ser una suspensión homogénea, libre de grumos y partículas extrañas, que se vacía con fluidez y después de 24 horas de reposo puede presentar ligera sedimentación que al agitar resuspende. Y de acuerdo a su pH, pues conforme al método general de análisis 0701, este debe de estar entre 5.5 y 7. De acuerdo a los ensayos de identidad, se hace conforme al método 0241, el cual se utiliza cromatografía de líquidos de alta resolución, en el cual nos dice que el tiempo de retención obtenido en el cromatograma con la preparación de la muestra debe de ser igual al obtenido en el cromatograma con la preparación de referencia, ya que al ser la misma sustancia, pues deben de tener el mismo tiempo de retención. De acuerdo a los límites microbianos, se hace conforme al método 0571, el cual nos dice que la muestra, en este caso la suspensión de albendazol, contiene no más de 100 unidades formadoras de colonia por mililitro de organismos mesofílicos aerobios. También no debe de contener no más de 10 unidades formadoras de colonias por mililitro de hongos filamentosos y levaduras, y esta debe de estar libre de patógenos. De acuerdo a la uniformidad de dosis, se hace conforme al método 0299, en el cual nos dice que debe de cumplir con los requisitos y debemos emplear el método de valoración. El método de valoración pues se hace conforme al método 0241, el cual ya lo mencioné, en el que se utiliza cromatografía de líquidos de alta resolución. Aquí vamos a utilizar una fase móvil, una solución diluyente y la preparación de referencia, que es una solución de 200 microgramos por mililitro de albendazol. Aquí básicamente se explica cómo se debe de preparar la muestra, paso a paso, y al final pues obtenemos una dilución de 20 miligramos de albendazol por 100 mililitros. Aquí más o menos pues dice las condiciones que el equipo debe tener para que esto funcione de manera adecuada y obtengamos resultados satisfactorios. Y el procedimiento es básicamente inyectar al equipo repetidas veces volúmenes iguales de 10 microlitros de la preparación de referencia, y pues ajustamos los parámetros de operación y el tamaño de los picos. Una vez ajustados los parámetros de operación, inyectamos al equipo por separado volúmenes iguales, otra vez de 10 microlitros de la preparación de referencia y de la preparación de la muestra. Obtenemos sus correspondientes cromatogramas y calculamos el área bajo los picos. Calculamos la cantidad de albendazol en el volumen de muestra tomado por medio de la siguiente fórmula, la cual dice que la cantidad de albendazol en el volumen de muestra tomado, que en este caso serían los 10 microlitros, es igual al CD por AM entre AREF, que es donde básicamente la C es igual a la cantidad por mililitro de albendazol en la preparación de referencia, la D es el factor de dilución de la muestra, el AM es el área relativa obtenida con la preparación de la muestra y el AREF es el área relativa obtenida en la preparación de referencia. Controles de proceso y calidad. Dentro de los controles de proceso se encuentra el tamizado, el cual nos ayudará a tener un tamaño de partícula uniforme de la sustancia a suspender. También tenemos otras como son la caracterización organoléptica, la velocidad y el control de tiempo de agitación, que estas se verán caracterizadas manualmente según los equipos, y en el caso de la caracterización organoléptica, pues por la misma persona. En cuestión de la velocidad y el tiempo de agitación, estos se verán influidos por la viscosidad de la sustancia, es decir, de nuestra suspensión, la cual se medirá a través de un viscosímetro, por lo cual es importante mantener todos estos pequeños detalles para obtener el producto que deseamos
Cabe mencionar que es necesaria la constante capacitación del personal para poder controlar y disminuir algún error durante el proceso. Por ejemplo, como ya mencionamos, la calibración de balanzas puede influir en el peso de la materia prima y por lo tanto en la formulación, así como el control de tiempos de agitación y velocidad que son programados en el equipo. También tenemos las pruebas de control de calidad, que a pesar de que no se encuentran pruebas específicas para formas farmacéuticas orales líquidas que se encuentran en la clasificación de suspensión, se pueden encontrar pruebas de control de calidad generales en este tipo de libros, como por ejemplo alguna de esas pruebas puede ser el peso específico, la densidad que puede ser dada por un densímetro o un refractómetro, el pH que se puede calcular mediante un potenciómetro. De la misma rama de pruebas de control de calidad se encuentra el volumen de sedimentación y la facilidad de redispensión. Ambas se realizan en probeta. Por un lado, el volumen de sedimentación es el cociente de la relación del volumen final del sedimento entre el volumen inicial de la suspensión, y esto se debe de expresar en porcentaje. Se dice que a mayor valor de este parámetro se concluye que se tiene una mejor suspensión, aunque esto sigue siendo meramente cualitativo. Por otro lado, la facilidad de redispensión consiste en colocar en una probeta 100 mililitros de la suspensión. Esta se rota 360 grados a una velocidad constante hasta que la base de la probeta ya no presente sedimento y pues la dispersión sea homogénea. El número de rotaciones que se necesitaron para que ya no existiera un sedimento es el resultado. Por último, cabe mencionar otros parámetros como son la viscosidad. Como ya mencionamos, se puede calcular a través de un viscosímetro. El volumen de llenado, que consiste en tomar 30 frascos y de esos 30 frascos tomar 10 y vaciarlos en probetas para medir el volumen y comprobar que sean 250 mililitros los que contiene cada envase. Por último, se trata un análisis químico mediante pruebas para identificar los principios activos y cuantificarlos. Esto se hace, como mi compañera ya comentó, mediante técnicas como la cromatografía. Por último, cabe mencionar que la vigilancia de usos de las farmacopeas no está limitada por reglamento, sino más bien la edición a utilizar puede depender de la factibilidad de la metodología analítica sugerida por la misma, siendo las ediciones más recientes las que presentan metodologías sistematizadas basadas a equipos modernos y tecnológicos, y es pues a poco uso nacional, es decir, que nos debemos adaptar a los materiales que tengamos, es decir, que podríamos usar la metodología no específicamente de la farmacopea más vigente. Actualmente la edición más reciente y en uso es la número 34 que es acompañada del formulario nacional número 29. Ahora les hablaremos sobre el etiquetado. Según la norma 072, todo medicamento debe tener denominación distintiva única del producto, denominación genérica, la concentración del fármaco, el contenido del envase y la forma farmacéutica. También debe de señalarse la vía de administración. Todo medicamento debe declarar su fórmula, en este caso por cada 100 mililitros. La declaración de la fórmula debe tener la denominación genérica y cantidad del fármaco o fármacos empleados. Los aditivos deberán expresarse opcionalmente.
Si no se desea declarar los aditivos presentes, se deberá expresar excipiente o vehículo CBP, CCP o SC. También se debe señalar la dosis en caso de medicamentos que se vendan sin receta médica. En el caso de suspensiones y emulsiones, se deberá de expresar agítese antes de usarse. También deben de expresarse los datos de conservación y almacenaje. En este caso, nuestro medicamento debe conservarse o mantenerse a no más de 30 grados centígrados y se debe conservar el frasco bien cerrado. También se deben de señalar las leyendas de advertencia y precautorias. En este caso, ya que nuestro producto contiene cierto porcentaje de azúcar, se debe de expresar, siendo este de un 20%. Para todos los medicamentos, sin excepción, se debe de expresar la leyenda "no se deja al alcance de los niños" y reporte las sospechas de reacciones adversas al correo farmacovigilancia@cofepris.gov.mx. También se deben de poner los datos del fabricante, hecho en México, seguido de la razón social y domicilio. Todo medicamento debe de tener su clave alfanumérica del registro sanitario. También se deben de indicar las indicaciones terapéuticas, las contradicciones, reacciones adversas, interacciones medicamentosas y si su uso se recomienda en el embarazo o lactancia. También se debe señalar el lote, fecha de caducidad y precio máximo al público.